Me acompaña don Luis R. Santos, un joven muy talentoso de la República Dominicana, escritor, conocido por sus novelas, por sus libros de cuentos y también por algunos ensayos que ha escrito sobre distintos temas de la vida. El licenciado Santos, además, quien es ingeniero agrónomo, hay que decirlo, siempre me llama la atención y me gusta decirlo al público, activa en política, actualmente en el proyecto presidencial del licenciado Danilo Medina. Él viene a hablar sobre una de sus especialidades, porque si es un ingeniero agrónomo, obviamente se puede manejar con mucha pericia y mucho experticio en el campo de la producción agropecuaria, pero él está dedicado en los últimos años en cuerpo y alma a la escritura y al estudio de la cultura en la República Dominicana, y de eso venimos a hablar desde la perspectiva, por supuesto, del proyecto presidencial del licenciado Danilo Medina Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que les invito a esta conversación que yo espero que sea interesante. Don Luis R. Santos, gracias una vez más, después de un larguito tiempo de acompañarme a mí aquí en este espacio. El R es de Rafael. Radamés. Luis Radamés Santos. Es un nombre de origen árabe. Era muy usual. En nuestro país. No, muy usual en el mundo árabe, en los príncipes. Ya. Hubo muchos príncipes que se llamaban Radamés. Aquí teníamos muchos Radamés, en honor a Radamés Trujillo. Sí, en la época del generalísimo. Sí, como no, y todavía quedan muchas personas adultas que se llaman Radamés. Obviamente no es su caso, porque usted es un hombre post-Trujillo. Sí, y a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando yo he tenido que darle mi nombre a algunos extranjeros, en alguna circunstancia, Radames. Sí. O sea, tienen una dificultad porque el nombre no es muy popular fuera de República Dominicana. Ok. Bien, bueno, usted está en política, yo me imagino que en estos días está muy contento porque las encuestas han favorecido como nunca antes al proyecto presidencial del licenciado Medina. Este programa lo estamos grabando jueves, y el jueves, hoy en la mañana, fue dada a conocer otra encuesta, Insight, que también favorece las aspiraciones presidenciales del licenciado Medina. De manera que me imagino que usted está feliz. En primer lugar, yo estaré más feliz dentro de 4 años. Ya. Si nosotros ganamos las elecciones, como todo parece indicar, y hacemos una obra de gobierno que satisfaga, aunque sea mínimamente, las grandes expectativas que estamos creando en la sociedad dominicana. O sea, tal como ha dicho Danilo Medina, que no anda buscando el poder por el poder, yo no soy un político que me alegro solamente por ganar unas elecciones. Yo me alegro si se me permite trabajar y hacer algo en favor de la sociedad dominicana, en favor del sector o del segmento al cual yo pertenezco. O sea que dentro de 4 años, quizás, en este mismo programa, que me imagino que estará en el aire, pudiésemos hacer una evaluación de lo que fueron esos 4 años de gobierno. Entonces sí, yo podría mostrar satisfacción o frustración, dependiendo de lo que nos haya pasado desde el gobierno. Algunos tratadistas dicen, a propósito de algo que usted ha expresado, que el mejor de los políticos es aquel que logra convencer a su auditorio de que no le interesa el poder. Bueno, eso hasta cierto punto tiene una lógica, porque es que hay momentos en que el ciudadano ve a algún político que está demasiado empecinado en el poder, y lo primero que tenemos que preguntarle a un político es: ¿para qué quieres el poder? Eso es básico, eso es elemental. Entonces, a partir de ahí, de esa pregunta inicial, entonces pudiéramos sacar conclusiones sobre por qué este político busca el poder. Yo creo que ningún político va a decir que no es para hacer el bien común,
que no es para transformar el país o la sociedad o para hacer cambios. Todos los políticos dicen, ese es el discurso, que trabajan, quieren llegar al poder para hacer cambios importantes. El licenciado Danilo Medina no ha escapado a esa suerte de modelo y bueno, él dice que quiere hacer cambios muy importantes en el país. Pero no se trata solamente de decirlo, sino a mí, por ejemplo, me convencen explicándome los mecanismos que se van a utilizar para resolver este problema. Correcto. Y por ejemplo, en el caso que yo soy un agrónomo retirado, pero yo una noche me quedé estupefacto, digo impresionado, cuando vi a Danilo Medina explicándole a un auditorio del sector agropecuario cómo él iba a transformar ese sector. Y dijo esto, aquello, lo otro, y etcétera. O sea, de manera muy detallada y puntual, dijo cómo iba a transformar el sector agropecuario. Entonces, para mí no es suficiente que alguien me hable de cambio, que alguien me hable de que voy a hacer esto. No, tiene que demostrarme que es un proyecto creíble, que es un proyecto factible, que es un proyecto realmente que se puede llevar a la práctica y que no necesariamente tiene que ser una quimera. Como usted dijo al principio, lo más importante será dentro de 4 años poder ver hasta dónde han llegado esas ideas, esos planes y esos proyectos. Entonces usted está dando por un hecho que el próximo presidente de la República será Danilo Medina. Yo pienso que será o el licenciado Danilo Medina o el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Son los dos punteros. En este momento hay una leve ventaja del licenciado Medina y la tendencia podría ser cambiar como ha cambiado, porque ellos en algún momento el ingeniero estuvo puntero, ahora no está puntero. La última vez que yo estuve en este programa había una diferencia de más de 12 puntos. No hay duda de que a favor de Hipólito la Mejía. tendencia del expresidente Hipólito Mejía es descender. Esa es una parte de las dificultades que tiene su proyecto en este momento, que si no revierte esa tendencia, pues no hay duda de que va a perder la presidencia, la candidatura presidencial. Bueno, pero y en el caso del licenciado Danilo, su tendencia es al revés. Él viene de menos a más, como se dice ahora en el lenguaje de los muchachos. Viene aumentando una tendencia hacia arriba, y por el nivel de rechazo que tienen ambos, es obvio que el licenciado Medina tiene más techo para subir que el ingeniero Mejía, salvo que eso se revierta. Esa es la tendencia que muestran las últimas encuestas de esta semana. Eso no se puede negar porque eso está ahí. Sería como un poco absurdo. Bueno, lo que pasa es que quizás algunos políticos no quieran darle credibilidad a las encuestas. Bueno, ya eso son harina de otro costal. Pero, por ejemplo, en el día de hoy, Bernardo Vega, que para mí es el analista de encuesta más acucioso que tiene el país, puso en el periódico hoy precisamente un artículo que él escribió hace 4 años. Y yo siempre lo leo con mucha atención en todas las coyunturas electorales, porque sus análisis son muy acertados. Y recuerdo la primera vez que él habló, cuando hizo la Pen and Choice para el grupo SIN, y él decía algo. Una de las pocas fórmulas que tiene Danilo Medina para crecer rápidamente es con la primera dama de candidata a la vicepresidencia. O sea que él como candidato se agotó. No se agotó, le daba un impulso, un empuje. Porque el caso de Danilo Medina es un caso sui generis que solamente se puede analizar en el contexto de América Latina, tomando como ejemplo el caso de 2 países, que son Colombia y Brasil. Si recordamos, el presidente Lula, después de 8 años de gobierno, termina con una alta popularidad que le permite a Dilma Rousseff heredar esa popularidad del presidente y se la trasvasa a esa candidata, a su pupila, y logra ganar las elecciones. Porque el presidente Lula era muy bien valorado por el electorado brasileño o por la sociedad brasileña. El otro caso es de Juan Manuel Santos en Colombia. Álvaro Uribe, que la institucionalidad que vive Colombia le impidió obtener un tercer periodo consecutivo, trasvasó esa popularidad a Juan Manuel Santos, que era su pupilo, que fue su ministro de Economía y de Defensa, y fue en determinado momento, bueno, pues el candidato que él había señalado. ¿Qué pasó con Danilo Medina el año pasado?
el gobierno del presidente Leonel Fernández, fruto desde mi punto de vista, de parte de la desidia del presidente Fernández, de la frialdad y de su lejanía. ¿Desidia? Sí. ¿O búsqueda de la reelección presidencial? No. Llámelo por su nombre. No, pero aparte de... Él buscaba la vicepresidencia, la candidatura presidencial. Okay, pero eso también afectó. Eso era desidia. Afectó. Pero aparte de eso, recordemos que a principios del año pasado el gobierno tenía un déficit fiscal muy severo que lo compensó con el aumento sistemático de los combustibles. Recordemos que el año pasado a Danilo Medina lo eligen candidato el día 26 de junio y el día 24 de junio, como un entierro de pobre, el Senado de la República aprueba el llamado paquetazo fiscal que la oposición al gobierno, los periodistas del PRD se dieron gusto sazonándolo en el Gobierno de la Mañana, en todos los periódicos. Entonces Danilo Medina arranca como candidato con un momento terrible para el gobierno y la figura del presidente Leonel Fernández por el suelo. Entonces todos esos fouls del gobierno de Leonel, aparte de lo que había pasado atrás con el proyecto reeleccionista fallido, se le pega a Danilo Medina. No, y tiene que decir algo que usted no ha dicho, que la primera dama buscó la candidatura presidencial. También. El caso de Danilo Medina es extraordinario, porque Danilo Medina Se puede decir que de alguna manera él venció el intento del presidente de reelegirse y venció el intento de la señora primera dama de ser candidata presidencial. Yo no diría que lo venció, lo que pasa es... No se atreve a usar esa palabra. No lo venció. Yo lo que pienso es que el proyecto de Danilo Medina, el presidente se dio cuenta de que era la salvación del PLD. Ya. Porque el presidente Fernández... ¿Una lectura? El presidente Fernández, yo, que he votado 2 veces por él, yo no iba a votar por el presidente Leonel Fernández. Al contrario, yo iba a hacer una oposición a su proyecto político sin importar quién estuviera del otro lado. Porque hubiese para mí, como un pensador, hubiese sido una burla un tercer periodo consecutivo acabando de modificar la Constitución. Entonces Danilo Medina lo que viene a hacer es la tabla de salvación del PLD. Danilo Medina, mientras muchas personas pensaban que él estaba atribulado por el reeleccionismo y por... aplastado por el poder, Danilo Medina andaba conversando con la gente, con los diversos sectores. De ahí nace mi contacto con Danilo Medina. Una noche un amigo me invita a una reunión a su casa con Danilo Medina. Digo, pero ¿qué voy yo a escuchar a Danilo Medina hablando? Yo no estoy en política, yo soy un escéptico de la política, le dije al amigo mío. Pero me dijo, ve, que es una persona interesante. Y para no cansarte el cuento, cuando yo escuché a Danilo Medina hablar durante 40 minutos sobre los problemas nacionales, salí convencido de ahí que era el político dominicano que tenía las ideas más claras para solucionar los problemas más acuciantes del país. Ojo, las ideas... Obviamente el presidente Fernández y sus parciales no creen como usted. Bueno, lo que ellos piensen, eso es otra cosa. Porque acuérdense que ellos decían en privado que era un atrevimiento del licenciado Medina disputarle la candidatura presidencial. Lo que pasa es que el poder cree que es omnipotente, que lo puede todo. Y yo recuerdo que había gente del entorno del presidente Fernández que decía que solamente ganaban con Leonel. Entonces, en realidad, lo que ellos se dieron cuenta después fue que Danilo Medina, como dice Roberto Rodríguez Marchena, el vocero de Danilo Medina, en algunos casos, se dieron cuenta que esa era la única tabla de salvación que tenía el Partido de la Liberación Dominicana para luchar con posibilidades de éxito, para enfrentar a un PRD que venía creciendo. Licenciado Santos, vamos a hacer un paréntesis comercial para que sigamos y volvamos a escuchar este entusiasmo suyo alrededor del proyecto del licenciado Danilo Medina. Seguimos este diálogo acerca de la política, yo no sé si decir PLDista o alrededor del proyecto de Danilo Medina, de nuestro apreciado amigo don Luis Radamés Santos. Aclararte, bienvenido. Ingeniero agrónomo, político y escritor, y un hombre que está militando
ahora en el proyecto de Danilo Medina. Usted, yo tengo entendido que dentro de este proyecto ha trabajado más en el aspecto de la cultura. Si es así, me gustaría un poco ver, aunque yo creo que ustedes pronto van a poner ya en público, van a poner a circular el programa de gobierno. Ojalá usted fuese tan amable, tan gentil y compartiera con nosotros por dónde se enrumbaría una eventual política cultural del licenciado Danilo Medina. Bueno, en primer lugar, te aclaro que estoy en política porque tengo ideas. Porque creo que hay cosas que no se les pueden dejar solamente a los políticos profesionales. Yeah. Yo retomé la política porque hay cosas que creo que se pueden hacer desde la cultura, desde el Estado. Ahora que usted dice que usted retomó la política, quizás es bueno explicar ese concepto. Usted militó en el gobierno de Hipólito Mejía y en el PRD antes, pero salió decepcionado, ¿no? Y entonces hizo una especie de paréntesis en cuyo paréntesis usted entendía que iba a dedicarse por completo a la literatura, pero después tuvo una especie de, como San Pablo en el camino de Maús, un encuentro con Danilo y le vino una luz divina que dijo: aquí a un hombre que piensa y que tiene ideas claras sobre los problemas del país, según lo que usted me acaba de decir. Bueno, a mí me gusta siempre conversar con la gente que tiene mucho talento y con formación, porque la ironía es una característica de la gente inteligente. Yo a Danilo lo considero un político. Gracias de la poca gente que me ha dicho en la vida que soy inteligente, se lo agradezco mucho. Danilo Medina yo lo considero un político que en esta coyuntura es la salida más idónea que tenemos. Es un buen político, es un buen político, no hay duda. Y te cuento que en conversaciones privadas, la mayoría de gente va a donde los posibles candidatos o presidentes a alabarlos, a decirle que usted es el líder, que usted se le está comiendo. Yo, cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con Danilo Medina en privado, le he recordado las conversaciones que hemos tenido de lo que este país espera de que él haga como presidente de la República. Y le he dicho: yo no espero que usted haga una revolución, pero yo quiero que se note la diferencia con los 8 años de gobierno de Leonel y con los 4 de Hipólito Mejía. ¿En qué aspecto? En muchísimos aspectos. Por ejemplo, en las prioridades. Por ejemplo, quisiera otras prioridades. Claro, para mí las prioridades hay que cambiarlas, hay que invertirlas ahora en el próximo cuatrenio, y tenemos que dedicarle más recursos a las cosas fundamentales para desarrollar este país. Y Danilo ha dicho que Leonel le ha transformado la cara al país y que él va a transformarle la cara a la gente. Y eso es lo que yo espero. Pero vamos a retomar el tema de la cultura porque esto es importante. Pero quizás es bueno decir que una de las características que uno advierte en el licenciado Medina es la gana que tiene de hacer cosas. Bueno, no tanto las ganas, yo diría que es la conciencia. Bueno, ya eso le corresponde a usted, que es un adherente de él. Yo le veo ganas de hacer cosas. Me parece interesante eso. Él tiene una gran voluntad. Tal cosa como la conciencia de la patria. Yo no espero milagros ni una revolución de él. Ahora, yo espero sí cosas importantes. Cosas que cuando salgamos del gobierno podamos exhibir como un legado. Porque el que va al gobierno, va a estar en política, lo que debe buscar es un legado en beneficio de la sociedad. Aunque parezca esto un discurso manido, parezca esto una demagogia barata de la mayoría de los... Tengo la impresión de que usted se ve ya en el gobierno. Usted está tan seguro que van a ganar las elecciones, que usted se ve en ejercicio de sus ideas. Yo no soy... decirlo así. Yo no soy, primero, no soy saorí, no soy brujo, ni soy prestidigitador. Yo lo que soy es un hombre... Pero quizás que tiene vocación profética. No, yo lo que creo es en las estadísticas. Ya. Soy un hombre que nunca me he dejado sorprender, ni dejado de creer de lo que yo veo en determinados sectores de la sociedad. Okay. Las estadísticas están diciendo que hay una tendencia muy clara a favorecer a Danilo Medina para que sea el próximo presidente de la República. Entonces, por eso yo creo que si las estadísticas no varían en contra nuestra, bueno, pues vamos al gobierno.
Entonces, desde el gobierno yo tengo compromisos. ¿Por dónde andan las grandes líneas de lo que sería una política cultural en una administración del presidente Medina? Lo primero es que vamos a descentralizar el presupuesto, lo vamos a hacer justiciero. El presupuesto de cultura. El presupuesto de cultura, en el sentido de que debe haber una distribución equitativa de acuerdo a las poblaciones. O sea, no podemos concentrar el 80% de la inversión y el gasto en cultura en una sola zona. Eso ocurre ahora. Ha venido ocurriendo de manera sistemática, no es cierto que esté pasando, pero no hay justicia distributiva. O sea, eso es uno de los principales puntos. Nosotros queremos que el artista, el escritor, los teatristas, la gente del arte, los hacedores de cultura, sientan que estamos en un gobierno que no es del PLD, sino que de todos ellos. Y por eso yo me atrevo a adelantar aquí que yo he sostenido conversaciones con Tony Raful, con Giovanni Cruz, con gente que están en el área de la cultura del PRD. Esos son sus amigos. Amigos, no. Amigos, antes que todo, son creadores, son hacedores de cultura y hemos intercambiado ideas. Y los estoy invitando a que intercambiemos ideas para que nos pongamos de acuerdo, para que lleguemos al próximo gobierno. Cuando usted estuvo aquí la última vez, y perdóneme que le interrumpa, un signo de mala educación, usted me dijo que existía la posibilidad de que los dos grandes partidos llevaran un programa común en el área de la cultura. ¿Eso se mantiene? Bueno, no se mantiene en el aspecto, diríamos, que vamos a presentar un programa común, pero sí tenemos ideas comunes que van a ser incluidas en el programa de gobierno. Porque en el caso mío, yo creo que a los actores de la cultura hay que sacarlos del colorido de la política. O sea, yo no puedo tener una gente con talento, una gente que está dedicándose a hacer una obra intangible de magnitud por este país y que no sea protegido o no sea favorecido por el hecho de que sea del PRD o del PLD. Entonces, a nosotros, a la gente que estamos en esta área, es que menos nos luce el sectarismo. Y por eso yo creo que tenemos que cruzar ideas y que no puede haber un PRDista que tenga algo que aportar a este programa de gobierno, o uno de izquierda o del centro o independiente que no pueda hacerlo, porque en realidad lo que tenemos es un compromiso. Incluso en reuniones de una subcomisión de cultura que ha estado trabajando en el programa de gobierno de Danilo Medina, hemos hablado de muchas cosas, y una de las que sí hemos hablado es que nosotros vamos a luchar para que el presidente de la República nombre un ministro, o que no nombre un ministro, que venga y secuestre el Ministerio de Cultura y se lleve su propio programa debajo del brazo y obvie todo lo que se ha hecho. Porque le voy a decir algo. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy sosteniendo conversaciones con los libreros. Esto yo lo hago como miembro de la subcomisión de cultura del proyecto de Danilo, que nos ha encargado dialogar con los diferentes sectores de la cultura. Y lo que está pasando con el sector del libro es terrible, pero no es en República Dominicana. Usted, como un hombre informado, lo invito a que lea un reportaje que salió en el periódico El País, que está todavía en el día de hoy, sobre cómo la crisis económica española ha golpeado al libro y a la cultura española. Entonces, esos son ellos que tienen una tradición, que tienen una lectoría de un 45%. O sea, cuando se hace una encuesta en España, el 45% de los españoles dice que compra un libro, mínimo un libro al mes, y que lee un libro al menos cada 15 días. República Dominicana eso está por debajo de 0.5. Entonces, cuando vemos la crisis de las librerías, la crisis del a pesar de que tenemos una editora nacional que en 7 años ha tirado al mercado más de 500 obras nuevas, a pesar de que el Archivo General de la Nación... Pero algunos dicen que compite con las librerías. Bueno, siempre dicen cosas, pero nosotros, por ejemplo... es una manera de razonar del poder. Sí. Siempre dicen cosas. Claro, siempre dirán cosas, pero yo lo que le aseguro es... Cuando uno comienza a perder la sensibilidad política y asumir la sensibilidad del poder, suele decir así. Bueno, pero es que no, lo que yo quiero dejar dicho con esto es
que no tenemos un Ministerio de Cultura perfecto. Ya. O sea, que no es que se ha hecho todo, es que hay pasos, hay cosas que se han hecho y otras que se han hecho a Porque medias. quizás fuera mejor mantener los canales naturales de la sociedad para distribuir los libros, que son las librerías. Porque junto a la distribución de libros hay otras actividades que hacen las librerías que van en beneficio del fomento de la lectura y de la cultura en general. Bueno, lo que pasa es, bienvenido, que esta sociedad ha ido cambiando tanto que, por ejemplo, los pequeños supermercados, Jumbo, La Sirena, el Pola, el Nacional se los han tragado. Sí. Entonces, esas librerías, por ejemplo... Con más razón hay que apoyar a las librerías. Hay que apoyar las librerías, pero... Apoyarlas fiscalmente, No, de manera crediticia. Hay una ley del libro que entiende. no se ha puesto totalmente en ejecución por una serie de detalles y nosotros tenemos el compromiso de que esa ley se aplique de manera total, con un reglamento bien claro, pero no solamente, no basta con que existan librerías, es que el dominicano tiene muy poco poder adquisitivo, Sí, tiene sí, correcto. muy poco, Correcto. o sea, hay muchos analfabetos. Correcto. Entonces, ahora que viene Así es. una gran presión social para que el Ministerio de Educación invierta, o el Estado le dé al Ministerio de Educación el 4% del Producto Interno Que Bruto, usted favorece, ¿verdad? no solamente lo favorezco, creo que es una necesidad que si no hay dinero para otra cosa, que no haya dinero para otra cosa, pero viéndolo desde ahí, por ejemplo, yo tengo la idea, ahora el Ministerio de Educación está en el proceso de revisión del currículo, y yo voy a proponer públicamente que para usted graduarse de bachiller tenga que leer 50 libros durante esos 4 años de estudio, y nosotros desde el Estado, desde el Ministerio de Cultura y de Educación, vamos a hacerles llegar esos libros a los estudiantes del bachiller. O sea, leer por decreto. Exactamente. Si no ponemos a leer por decreto a los estudiantes dominicanos, vamos a seguir fomentando lo que tenemos hoy en día. Muchachos que tienen internet y celulares y tienen todo tipo de artilugio electrónico, pero no lo utilizan para leer. Lo utilizan para chatear, para buscar para bajar, hacer fraudes en las escuelas, en los exámenes, una serie de cosas. Entonces, leer por decreto es algo que da resultados, porque la hija mía, que es hija de un escritor que su madre lee, y nosotros tenemos una biblioteca, para yo hacerla leer un libro, eso es una pesadilla, porque lo que quiere vivir es chateando y poniéndole ropa a las Barbie de la computadora. Entonces, si el Estado no interviene y no hace cosas, desde la familia no se hace algo, desde las iglesias no se hace algo, desde los clubes sociales no se hace algo por la lectura, nosotros vamos a seguir teniendo una sociedad de gente tarada, de gente sin capacidad de razonar, y la tecnología, que es valiosísima para muchísimas cosas, también interfiere en ese proceso de desarrollo mental de los ciudadanos. Don Luis, permítame ir a la última, al último segmento comercial para venir también al último segmento de este espacio, para que podamos un poco seguir ahondando sobre las grandes líneas de las propuestas culturales del proyecto del licenciado Danilo Medina. Don Luis, usted todo un entusiasmo. Yo lo veo a usted hablando de las cosas que se piensan hacer, y yo termino entusiasmándome también. A mí me parece interesante un proyecto de fomento de la lectura. Quizás hay que revivir las bibliotecas municipales. Mira, bienvenido. Una de las cosas... Usted y yo creo que fuimos a bibliotecas municipales. Sí. Yo soy del campo. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Superior de Agricultura. En Elisa. En Elisa, donde había muy buena biblioteca. Sí, y yo en Higüey iba a la biblioteca municipal, que había muy buenos libros. Ahí, por ejemplo, conocí yo a un poeta que a usted le gusta mucho, don Juan Sánchez Lamú. Sí. ¿No? Así es. Sinfonía Vegetal a Juan Pablo Duarte. Ahí conocí yo ese libro. Ahí conocí los textos de don Emilio Rodríguez de Morici.
Eso es así. Las bibliotecas son muy importantes. ¿Qué pasa? Que el libro, la ley del libro, el fomento del libro, tiene contemplado que en cada municipio, en cada zona donde el gobierno haga una obra de tal envergadura, por ejemplo, si se invierten 500 millones en carreteras, se saque no sé qué porcentaje para una biblioteca o un centro cultural, básicamente. Entonces, eso no se ha estado haciendo. Pero si usted quiere, quédese en las escuelas. Exactamente. Que las escuelas que no tengan una biblioteca no se consideren terminadas. Exacto. Porque ahora no le hacen el espacio. Pero también hay algo que me dijo Virtudes Uribe a mí, que es una experta en el libro. Así es. Me dijo, Luis, es que no basta con que me le pongan 15 computadoras. No, exacto. O sea, es que tenemos que tener el libro. Correcto. El libro físico. Sí. Entonces hay que hacer una revolución en esa materia. Entonces eso es otra de las cosas que ustedes piensan hacer. El plan de gobierno, sí, en las bibliotecas de las escuelas, las bibliotecas municipales. Pero además de eso, hay un proyecto que la del Ministerio de Cultura tenga una dirección de gestión de cultura municipal. Degráneme eso. Esto significa que usted como alcalde tiene una responsabilidad cultural, incluso lo dice la ley. Entonces nosotros vamos a tener un equipo de asesores. Un alcalde en este caso es un síndico. Un síndico. Vamos a tener gente preparando proyectos y asesorando a los ayuntamientos y dándole seguimiento, porque a veces no quieren hacerlo, lo que quieren es recoger basura, nombrar militantes del partido. Entonces hay que tener un grupo de cabilderos, de gente dándole seguimiento a esos municipios para que hagan culturales, para que hagan concursos literarios, para que tengan escuelas de música, todo ese tipo de cosas. O sea, que el municipio también se involucre con sus propios fondos. Pero también el programa de gobierno de Danilo Medina contempla desarrollar de manera muy puntual las pequeñas empresas culturales. Explíqueme eso. ¿En qué consistirán? Bueno, ahí están las librerías, ahí están, por ejemplo, el área de las artesanías, están todo lo que tenga relacionado con la cultura, porque una de las cosas de las que Danilo habla con más frecuencia es de crear trabajo de calidad. Entonces, la cultura es un generador de empleo en muchísimas áreas. Y te voy a poner, por ejemplo, el caso de la artesanía. República Dominicana, nosotros estuvimos examinando un proyecto de unos expertos en el mundo de la artesanía, y eso es, por ejemplo, el potencial que tiene. ¿Aquí o fuera de aquí? Aquí. Pero ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, el 90% de la artesanía que compran los turistas la traen de China. Y le ponen un letrerito, dice Made in República Dominicana. Hubo algo que yo vi. Bueno, esa porcelana todo el mundo sabe que no es de aquí. Pero yo vi algo que me pareció surrealista, un mapa de República Dominicana hecho en China. O sea, un mapita de República Dominicana hecho en China. Sí, lo hacen así. Los chinos han llegado ahí. Entonces, los chinos le hacen al mundo entero lo que quieran. Pero hay una ley, un reglamento que dice que el 90% de la artesanía que se venda en los gift shops, en los hoteles y en los centros comerciales debe ser dominicana, y un 10% importado. Entonces esa fórmula perversa... Son aspiraciones. Son aspiraciones, pero si logramos un 50-50 es un éxito. Correcto. Pero para eso hay que trazarse la meta y arrancar de inmediato. Entonces, con la cultura están los medios culturales. Por ejemplo, a Danilo Medina le gustó mucho, desde que le propusimos hace un tiempo, que el canal 17 de Radio Televisión Dominicana se convierta en realidad en un medio cultural para que sirva de soporte al país. Esto es vender a República Dominicana, lo que somos, la habichuela con dulce, los peloteros, las playas, el vudú o los ritmos autóctonos, la bachata, todo lo que somos República Dominicana, las playas, en una mancomunidad con el Ministerio de Turismo. Porque una de las cosas que buscamos a través de la cultura es impactar a esas instituciones para que realmente se le dé trascendencia a lo que es la cultura. Y dentro de ese programa de gobierno también está una revalorización del patrimonio cultural, convertir al patrimonio cultural en atractivos de lujo para el turista que venga a República Dominicana. O sea, son muchas acciones que se van a
o sea, no se están esbozando, sino que se están incluso presupuestando. Yeah. Nosotros estamos trabajando con técnicos de presupuesto y con expertos en finanzas para que cuando lleguemos al gobierno todo esté presupuestado, porque no vamos a inventar. O sea, vamos con un plan muy específico en materia cultural en el gobierno de Danilo Medina. Bueno, usted debe de estar muy contento con todo eso, porque creo que usted dijo ahorita que usted era un hombre de ideas y hay muchas de sus ideas podrían plasmarse. Y agregar también en el aspecto de no se puede tener una sociedad de creadores desprotegida. Yo pienso, y nosotros estamos muy conscientes de eso, vamos a tener... Cuando habla de creadores, ¿a quiénes se refiere? A todo el mundo del arte. Por ejemplo, escritores, pintores, músicos, teatristas, cantantes líricos, cantantes populares, folcloristas, artesanos, toda la gente que crea el patrimonio intangible, que es el más importante de una sociedad, que crea esas cosas que aparentemente no tienen valor, pero es que las cosas que nos distinguen de los animales. Entonces, tener fondos especializados, planes de pensiones, nada de esto es una utopía, ni un programa electorero. Todo eso es posible, es factible. E incluso, hay que decirlo con justicia, el ministro José Rafael Antigua ha logrado que el presidente Fernández pensione a muchos actores de la cultura, a gente de pintores, escritores, artistas de diferentes ramas. Entonces eso se va a institucionalizar. Otra cosa que a mí me preocupa es el premio nacional que entrega la Fundación Corripio. Por ejemplo, Armando Almanza Rodríguez acaba de recibir el premio nacional. Recibió $1 millón de parte de la Fundación Corripio, que hay que aplaudir la grandeza de la Fundación Corripio, apoyando ese premio. El Estado Dominicano le entregó una placa. Yo pienso que el Estado debe igualar la misma cantidad de fondos que entrega la Fundación Corripio y una pensión de $2.500. Esos $2.500 como pensión se le dan, pero él asume un compromiso de dar charlas, conferencias en universidades, fuera del país, en el interior del país, para mantenerlo vivo incluso a ese premio nacional, porque es una gloria. Y eso ya se hace en Chile, en Costa Rica, en países donde se valora realmente al hacedor del acervo cultural. Y todo ese tipo de cosas están plasmadas. ¿Y los recursos dónde van a aparecer? Lo que pasa es que hay programas que están un poco sobredimensionados. Entonces habrá que hacer ajustes. Por ejemplo, los técnicos entienden que, por ejemplo, hay dos casos muy particulares que hay que hacerle ajustes. Por ejemplo, a los carnavales y a la Feria del Libro, para especializar fondos para otras cosas. Gastar menos en esas dos áreas. O hacer más eficiente la inversión, porque no es que haya un dispendio, eso no en ningún momento se puede hablar de dispendio, sino hacer ajustes que permitan hacer ahorros para invertirlo en esos planes. Pero además de eso, bienvenido, esta sociedad con un ministro de Cultura, un ministerio de Cultura y un gobierno tocando puertas al sector privado, va a conseguir muchas inversiones, va a conseguir mucho apoyo para premios, para festivales, para una serie de cosas que hay que hacer. Porque hay que tener voluntad política, hay que tener gente comprometida, gente que vayan a los puestos a hacer. Una pregunta, hay muchos escritores, periodistas, dramaturgos, escultores, pintores, promotores culturales participando en la construcción de ese programa. Sí, mira, hay una subcomisión técnica básicamente, en donde hay de todo tipo de gente. Por ejemplo, te voy a mencionar, ahí está Oscar Holguín Veras, que es escritor, está Carlos Santos, que es un intelectual estadístico, maneja mucho la estadística de la cultura. Está Frank Cáceres, José Antonio Rodríguez, Maridalia Hernández, Manuel Jiménez, el diputado, está Cayo Claudio Espinal, está Pedro Vergés, estoy yo, y una serie de gente que trabaja por área. O sea, en el área de la artesanía hay gente trabajando, en el área de la danza, en el área del teatro, o sea, en cada área. ¿Ya el programa está definido y aprobado por el Partido de la Liberación Dominicana? Las grandes rasgos se está
terminado, pero tú sabes que un programa de gobierno... ¿Usted piensa que ese programa que usted me ha esbozado es ejecutable? Bueno, nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Yo, que soy una persona que ha pasado por el Estado, le digo a mis amigos que tenemos que aterrizar, que tenemos que poner los pies sobre la tierra y primero dicen que en política, la política, gobernar es el arte de lo posible. Entonces nosotros tenemos que hacer posible esos proyectos sin intentar hacer una revolución, porque no la podemos hacer en 4 años, pero sí podemos mejorar muchísimos aspectos de la cultura dominicana. Y ante todo, que los creadores, la gente que está en la cultura, sienta que hay un esmero, que hay un cuidado para ello, porque ninguna política tiene sentido si no es para proteger, si no es para ayudar a que la gente viva mejor. Ese programa de gobierno se ha elaborado sobre la base de una crítica a lo que se ha hecho en los últimos años, o se quiere superar sencillamente lo que se ha hecho. No se ha hecho sobre una crítica. Es una pregunta. Se ha tomado básicamente como fundamento las políticas que se han ejecutado. Entonces, en base, si hay carencias en esta área, por eso nosotros estamos trabajando en las áreas donde entendemos que hay que hacer mayor esfuerzo. Porque, bienvenido Álvarez Vega, en países, sociedades como la nuestra, la cultura es algo que no tiene relevancia. ¿Por qué? ¿Cuándo usted ha visto en este país una gente haciendo una huelga para que le hagan una biblioteca? Dígamelo, explíquemelo. ¿Cuándo usted ha oído? Bueno, pero la gente participa mucho en el carnaval, por ejemplo. Sí, pero eso es cultura. Y es un elemento cultural importante. Es un elemento cultural. La artesanía se extiende cada vez más y esos son elementos culturales, grupos de baile, escuelas de música. Estoy hablando de la cultura clásica. Bueno, que es la que forja, porque usted es un hombre que me dijo que es un hombre de ideas, y usted sabe que las ideas brotan de alguna manera del desarrollo material de las sociedades. Claro. Entonces nosotros vivimos todavía en el tercer mundo. Algunos gente como su admirado Bernardo Vega dice que nosotros vivimos en la periferia de la periferia, y nos falta un poco. Tenemos un nivel de escolaridad de 6º curso, entonces tenemos que ir aspirando en función de lo que somos. Pero por eso te digo que la cultura es una responsabilidad de gente que esté comprometida con ella, porque eso no se lo están exigiendo a ningún político de este país. Va a la televisión y le pregunta, ¿y cuál es su plan de cultura? O sea, nadie le pregunta a Danilo Medina ni a Hipólito Mejía, explíquenos cuáles son sus planes en materia cultural. No, lo primero que le preguntan es sobre educación, sobre corrupción, le preguntan sobre agricultura, sobre turismo, pero nadie habla de eso. Bueno, para eso están ustedes, ¿no? Los que acompañan al candidato presidencial en esa área. Pienso yo, para esbozar la dimensión cultural del proyecto. Pero básicamente nosotros queremos que al término de nuestra gestión al frente de la cultura haya un poco más de ciudadanía cultural. Ese término, esto significa que tengamos gente con lo que está muy de moda, que en los políticos y en los sociólogos, un mayor empoderamiento cultural de la gente. Don Luis Radamés Santos, le deseo el mejor de los éxitos en su proyecto y en sus ideas, me parece muy interesante, y está usted embarcado nada menos que en la búsqueda del poder, que creo que es un esfuerzo y una jornada interesante. A ustedes les agradezco también que nos hayan acompañado a lo largo de esta conversación. Nos vemos en el próximo domingo.